Bienvenidos a otro episodio de Historia Humana Podcast. Ya hablamos sobre Mesopotamia y profundizamos en sus ciudades. Hoy el tema central será su mitología. Si tuviéramos que describir a Mesopotamia con una sola palabra, esa sería híbrida. Su fuerza proviene de la confluencia de diversas etnias, principalmente dos pilares fundamentales, la cultura sumeria y la semítica. La inteligencia fue dominada por la élite que dominaba los textos de alta cultura, la ciencia, la erudición y, por supuesto, la mitología. La escritura cuneiforme fue un verdadero agente del cambio. Al fijar los mitos orales, que por naturaleza son fluidos y cambiantes, en tablillas de arcilla, les dio una permanencia nunca antes vista. Convirtió los relatos religiosos en un corpus literario y un sistema de pensamiento intelectual que funcionó como la ideología religiosa central de toda la civilización. Ahora que hemos establecido quiénes eran estos pueblos fundadores y la herramienta que usaron para inmortalizarlos, podemos sumergirnos en el contenido de su ideología, cómo veían los mesopotámicos el universo y el papel de la humanidad en él. La religión de Mesopotamia tenía una característica distintiva. No era una fe histórica, sino lo que llamamos primitiva. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que no se fundó en la voluntad de un único líder o profeta, ni se basaba en dogmas inmutables o textos sagrados que congelaran las creencias de una vez por todas. En lugar de eso, la fe mesopotámica era un conjunto de costumbres, hábitos y esquemas mentales adquiridos por tradición, evolucionando en paralelo a la cultura misma. El sentimiento religioso predominante era de una naturaleza profundamente trascendente, o si se quiere, servil. El individuo sentía una inmensa distancia hacia el mundo sobrenatural, manifestando una reverencia y un respeto profundos. Imagínese la actitud de un súbdito humilde ante un amo majestuoso y poderoso. Esa era la relación fundamental entre el humano y lo divino. La ideología religiosa se construyó sobre el antropomorfismo. Las fuerzas inmensas y misteriosas de la naturaleza, como el cielo, la tierra, los grandes ríos, las estrellas y los fenómenos meteorológicos, eran interpretadas como personalidades activas, espontáneas y reflexivas. Eran seres dotados de una inteligencia y un poder inmensurablemente superiores a los humanos, lo que en sumerio se denominaba Dingir y en acadio Ilú. Este enfoque condujo, lógicamente, a un sistema politeísta y jerarquizado. Se practicó una división de funciones muy específica, donde cada aspecto importante del cosmos, tanto en lo natural como el Apsu o la atmósfera, como en lo cultural, por ejemplo, la escritura o la agricultura, estaba a cargo de una divinidad específica. La organización divina era similar a una corte real. Los dioses se agrupaban en familias y formaban panteones locales, que a su vez se integraban en un sistema superior, cuya autoridad central residía originalmente en la ciudad de Nippur. La autoridad suprema la ostentaba una tríada esencial. Primero, An, quien era el fundador y garante del cosmos. Segundo, Enlil, quien ejercía el mando eficaz sobre la Tierra y la atmósfera. Y finalmente, Enki, el ingeniero ingenioso y sabio que planeaba el destino de las cosas. Tras la desaparición del dominio sumerio, cuando la civilización pasó a ser controlada por la parte semítica, la religión se semitizó progresivamente. Nuevos dioses semitas, como el gran Marduk de Babilonia o la diosa Istar, asimilaron los atributos de los antiguos dioses sumerios en un proceso conocido como sincretismo. La creencia evolucionó, inclinándose a ver a los dioses como justos y sabios gobernantes monárquicos que determinaban el destino y la historia humana. Esta centralización del poder divino condujo con el tiempo a una tendencia hacia el enoteísmo,
donde se enfocaba la supremacía en una figura principal, como Marduk para los babilonios o Asur para los asirios, sin negar la existencia de los otros dioses. En cuanto a su cosmología, concebían el universo como una esfera cerrada. Esta esfera se dividía entre el cielo, An, en la parte superior, y el infierno, Ki, en el inferior. En el centro, como plano habitado, se encontraba la Tierra, la cual flotaba sobre el Apsu, el inmenso océano de agua dulce subterránea. La población divina se distribuía por todo este cosmos. ¿Y cuál era la función del ser humano en este inmenso esquema? La condición humana era la de ser súbditos y, más importante aún, servidores. Nuestra vocación, si se quiere, era proveer a los dioses de todo lo necesario, asegurándoles una vida opulenta y libre de preocupaciones. Piense en la tragedia humana. El mal físico, como el sufrimiento o la enfermedad, no era visto como culpa de los dioses supremos, sino de los demonios, que actuaban como una especie de verdugos para castigar los pecados, entendidos estos como cualquier transgresión contra el orden o la autoridad divina. Por otro lado, la muerte era la marca distintiva de la supremacía divina sobre el ser humano y no se consideraba un fin absoluto, ya que el etemo o fantasma del difunto residía en el infierno. El comportamiento religioso se centraba en honrar a los dioses como si fuesen reyes. Esto se hacía construyendo templos suntuosos llamados o Bitu para albergar sus estatuas y ofreciéndoles rituales, festines y sacrificios. Este conjunto de ceremonias era la liturgia. En el plano personal, las peticiones se dirigían a alejar el mal, mediante un culto sacramental o exorcismo. Es crucial notar que la religión mesopotámica carecía de una preocupación ética profunda en el sentido moderno. La regla vital era simplemente cumplir el deber para asegurar la suerte personal y la prosperidad. No existía un ideal moral obligatorio que garantizara una vida eterna o una recompensa más allá del bienestar material en este mundo. Este sistema de creencias se articula y se explica a través de las historias que los mesopotámicos contaban. La mitología mesopotámica es mucho más que una simple colección de relatos. Es el sistema de pensamiento que articuló la ideología religiosa de toda la civilización. Los mitos eran, en palabras de Botero, invenciones calculadas, narraciones fantásticas diseñadas con un solo fin: ofrecer una explicación plausible a los interrogantes fundamentales de la existencia. Preguntas como: ¿cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cómo es la naturaleza de lo divino y lo humano? Eran respondidas a través del mito. La lógica del mito no se basaba en la verdad científica o histórica, sino en la verosimilitud. Y es esta plausibilidad precisamente la que permitía una característica muy peculiar: el polimorfismo, o la coexistencia de múltiples, a veces contradictorias, explicaciones para un mismo fenómeno. Por ejemplo, en sus cosmogonías, el origen del universo podía explicarse de tres maneras. Primero, mediante la generación sexual, la unión del cielo y la tierra. Segundo, a través de la separación física, como cuando An y Enlil separan lo alto y lo bajo. Y tercero, por medio de la planificación técnica de dioses expertos como Enki. El significado cultural de los mitos era inmenso. Funcionaban como la filosofía, entre comillas, y la ciencia, por supuesto también entre comillas, de la época, ofreciendo una visión profunda y coherente del mundo. Al estar profundamente arraigados en la vida cotidiana, ya fuera en la política, en la organización social o en la economía, estos relatos tenían un fuerte impacto emocional y se percibían como portadores de una verdad intrínseca. Debemos hacer una distinción de géneros. Los temas considerados propiamente mitológicos se limitaban a las preocupaciones universales y cardinales de la religión, como el origen del mundo o la naturaleza divina.
En cambio, las narraciones que se enfocaban en el destino particular de un individuo, incluso si eran héroes civilizadores como Adapa o Etana, o aquellas que solo explicaban el origen de objetos o ritos específicos, se consideraban leyendas piadosas o simples cuentos. No formaban parte del cuerpo de la mitología fundamental. Como ya mencioné, la escritura fue clave aquí. Transformó estos mitos orales fluidos en obras literarias fijas, permitiendo su estudio y transmisión como un corpus intelectual bien definido. La literatura mitológica de Mesopotamia abarca un corpus diverso, con los textos más antiguos datados alrededor del año 2600 a.C. Sin embargo, la mayor parte de los manuscritos que hemos conservado provienen del primer tercio del segundo milenio. Piensen en esto. Es como si solo tuviéramos copias modernas de obras de Shakespeare. Resulta prácticamente imposible escribir una historia cronológica de esta literatura porque las copias que poseemos a menudo son siglos posteriores a las composiciones originales. Existe una presunción académica de que los textos escritos en sumerio son anteriores a los escritos en acadio, pero eso es solo una guía. Los criterios que llevaron a los escribas a seleccionar ciertos mitos para darles forma literaria y preservarlos son en gran parte un misterio. A veces podemos intuir intenciones litúrgicas, utilitarias o incluso apologéticas, es decir, mitos que buscan justificar el poder de un dios o un rey. Debido a esta dificultad en la datación y la comprensión de su selección, el autor Jean Botero ha optado por organizar los mitos según su dios protagonista, Enlil, Enki, Inanna o Ninurta. El estilo de esta literatura es marcadamente erudito y culto, mostrando una diversidad que va desde el relato vivo y ligero hasta la epopeya grandiosa. Un rasgo muy recurrente, heredado de la tradición oral, es el uso de un vocabulario muy específico, de epítetos reiterados y notablemente la repetición literal de pasajes extensos. Hablemos claro, estos textos son en esencia obras de reflexión de pensadores y escritores profesionales. Su objetivo es la explicación, funcionando como una invención calculada destinada a ofrecer una respuesta plausible y satisfactoria a los grandes interrogantes religiosos y existenciales del hombre antiguo, sirviendo como la ideología religiosa fundamental. Recuerde que esta literatura busca el verosímil, no la verdad científica. Por ello, es habitual que coexistan múltiples explicaciones, a veces contradictorias, para un mismo fenómeno. La interpretación que se haga de esta literatura debe ser, por lo tanto, fundamentalmente histórica y filológica. Es decir, debemos esforzarnos por comprender el sentido y el alcance de cada obra estrictamente dentro del contexto cultural mesopotámico. Y con esto en mente podemos enfocarnos en la cúspide del panteón, en Lil. Enlil, él era el soberano absoluto del panteón mesopotámico. Los mitos que giran en torno a él buscan principalmente legitimar y explicar la posición de su consorte y la distribución cósmica de su descendencia. El primer mito que encontramos es Enlil y Ninlil. Este mito sumerio narra el matrimonio poco convencional de Enlil con Ninlil, cuyo nombre significa Señora del Aire, y explica cómo se distribuyó su descendencia en el cosmos. La historia comienza con una cópula irregular. Enlil se enamora de la virgen Ninlil en Nippur. A pesar de las serias advertencias de la madre de Ninlil, la joven se baña en el canal. Enlil, asistido por su paje Nuska, la penetra allí. De esta unión nace Sin Nana, el dios luna, cuyo destino se sitúa en el mundo superior, el cielo. Pero el acto constituye una violación del orden social y público, lo que obliga a la asamblea de los dioses a desterrar a Enlil al infierno. Linlil, embarazada, decide seguirlo.
Aquí viene la parte fascinante y cruda. Enlil, deseoso de que los tres hijos restantes tuvieran un lugar en el mundo inferior, se disfraza sucesivamente. Primero se disfraza como el portero del infierno, después como el hombre del río infernal y finalmente como el barquero infernal. En cada uno de estos encuentros con Ninlil, él engendra un hijo, asignándoles un destino en el mundo de abajo. Nergal, soberano del infierno, Ninasu y Envilulu, administrador de los canales. Este mito utiliza profusamente los procedimientos de la poesía oral, como las reiteraciones, y se caracteriza por un tono muy crudo, atribuyendo a los dioses pasiones y defectos muy humanos. Para contrastar este relato, tenemos El matrimonio de Sut, un poema sumerio que ofrece una versión distinta y mucho más formal de la unión de Enlil. En este caso, el mito explica cómo Sud, una diosa de rango menor, asciende para convertirse en la ilustre Ninlil. Después de ser rechazado en un primer acercamiento informal, Enlil inicia un cortejo formal. Envía a su paje Nusca a la ciudad de Erech para pedir oficialmente la mano de Sud a su madre, Nisaba. Una vez que Nisaba acepta, Sud es llevada a Nippur. Después de la consumación, Enlil establece su destino, renombrándola Ninlil y confiriéndole múltiples poderes en un claro proceso de sincretismo. Ella se convierte a la vez en la dama del parto, patrona de la agricultura y encargada de la escritura y la contabilidad. Otro poema extenso es la visita de Nana Sun en Nippur. Nana Sun es el dios Luna e hijo de Enlil, además de ser el dios patrono de la gran ciudad de Ur. La narración describe su peregrinación a Nippur para rendir homenaje a su padre. Nana Suen navega en un barco real, ricamente cargado de riquezas. Durante el viaje, el barco se niega a descargar las ofrendas en ciudades intermedias, a pesar de las súplicas de las diosas locales. Finalmente, en Nippur, después de un gran banquete, Enlil recompensa el homenaje y las ofrendas de su hijo, concediéndole a la ciudad de Ur prosperidad, abundancia, buenas cosechas y una larga vida para su rey. Finalmente encontramos Enki en Nippur, que narra la visita del dios del ingenio, Enki, soberano de Eridu y el Apsu a Enlil. Enki construye su magnificente templo en Eridu y luego viaja en su barco hacia Nippur para buscar la ratificación oficial de Enlil. Tras un banquete que Enki ofrece a todos los dioses, Enlil proclama la grandeza del templo ante la asamblea divina, estableciendo su destino, lo que garantiza su perpetuidad y esplendor. Este mito, al igual que los anteriores, subraya la supremacía indiscutible de Enlil, cuyo poder ratifica incluso las creaciones del ingenioso Enki. El conjunto de mitos sobre Enlil lo retrata como la máxima autoridad dentro del panteón, si bien para mantener la estabilidad y la prosperidad del mundo, debe apoyarse en la astucia de otros dioses como Enki. Enki, conocido también por su nombre semítico Ea, él es la deidad de la sutileza, el ingenio y el conocimiento técnico. Si Enlil es la autoridad que decreta, Enki es el ingeniero que ejecuta y planifica. Comencemos con el mito de Enki y Ninhursag. Esta historia se desarrolla en Dilbun, una región que en el mito es idealizada como un paraíso, una tierra santa, pura y luminosa, pero que al principio estaba vacía, carente de vida y, lo más importante, de agua dulce. La historia arranca con Enki instalándose en Dilmun. A petición de su esposa, Enki ordena a Utu, el dios Sol, que traiga agua dulce desde el subsuelo. Esta acción transforma Dilmun en una tierra fértil que produce cereal. A continuación, Enki inicia un extraño pero crucial proceso de generación en cascada, buscando hacer surgir las especies vegetales útiles. Él impregna sucesivamente a su esposa, a la hija que nace de esa unión y a la hija de la hija.
es una asimilación simbólica de su semen al agua fertilizante. Primero, Enki impregna a Ninbursak, la madre del país, quien da a luz a Ninsar, la señora de las plantas alimenticias. Segundo, Enki impregna a Ninsar, quien da a luz a Ninkura, la señora de las plantas textiles. Y tercero, Enki impregna a Ninkura, quien da a luz a Utu, la diosa del tejido. La cadena de uniones se interrumpe cuando Enki intenta seducir a Utu. Es aquí donde Ninbursak frustra el intento, retira el semen a Enki y lo utiliza para generar por sí misma 8 plantas medicinales. Enki caprichosamente prueba estas plantas, estableciendo su destino de forma unilateral, lo que enfurece a Ninbursak. Ella le retira su mirada vivificadora y lo condena a muerte por usurpar su autoridad. Piensen en esto: un dios condenado por probar lo que no debía. La crisis se resuelve solo cuando Ninbursak, intercedida por el zorro, cura a Enki creando una divinidad menor para cada una de sus 8 dolencias, confiriéndoles así un destino curativo. El mito concluye con Enki asignando el destino a estas nuevas deidades, vinculando a 2 de ellas con la soberanía de Dilmun y Magan, afirmando que el dios estableció los gobernantes del territorio que él mismo había civilizado. Es una sutileza etiológica mesopotámica. El nombre de la divinidad hace el eco al mal curado o a su nueva función. Ahora hablemos de Enki, encargado de ordenar y organizar el mundo. Esta obra es de un estilo noble y lírico y celebra a Enki como el ingenioso detentador de todos los poderes, es decir, el cúmulo de valores culturales y técnicas que aseguran la opulencia del universo. El mito se articula como un viaje de inspección de Enki, quien tras recibir los poderes de Enlil y depositarlos en su templo de Eridu, se embarca para organizar el mundo. Primero, él establece el destino de Sumer como el centro próspero del mundo. Segundo, otorga destinos a los países vecinos y lejanos como Meluá, Magán y Dilmón, designándolos como fuentes de bienes, como madera, metales y dátiles, para abastecer a Sumer. Además, sus enemigos orientales son prometidos a la destrucción. Finalmente, Enki regresa a Sumer para estructurar los distintos campos culturales y económicos, asignando una divinidad patrona y sus funciones respectivas a cada área: el régimen de los ríos, la agricultura, la ganadería, la escritura, la metalurgia y la arquitectura. El poema concluye con la protesta de Inanna, la diosa de la guerra, quejándose de que no se le asignó un cargo. Enki con calma le recuerda que ella ya posee los atributos del combate y la autoridad. Este episodio, que busca apaciguar a la diosa, refuerza el propósito central del mito: celebrar el poder ordenador de Enki, que busca la prosperidad y la paz. El tercer gran mito es Enki y Nima. Este relato se centra en la creación de los hombres y la demostración palpable del ingenio de Enki para asignar un destino útil a todo ser, incluso a aquellos que son defectuosos. La historia inicia con los dioses, los Igugu, completamente agotados por el trabajo. Esto lleva a Namo, la madre primordial, a pedir a Enki que fabrique un sustituto, el hombre. Enki fabrica un prototipo y las diosas madres, encabezadas por Nima, se reúnen para el parto. Tras la exitosa creación inicial, Nima lanza un desafío a Enki, afirmando que ella puede determinar el destino de los hombres, bueno o malo. Enki responde que él puede corregir cualquier defecto asignándole un destino viable. El desafío se concreta cuando Nima crea 6 seres con graves defectos físicos: ciegos, paralíticos, estériles y eunucos. El ingenio de Enki brilla al integrarlos en la sociedad mediante la asignación de un oficio o un destino. Por ejemplo, el ciego se convierte en aedo o cantor y la mujer estéril es destinada al harén. Pero el fracaso le llega a Anima cuando Enki crea un séptimo ser, el Humul, un monstruo completamente deforme e inerte.
Nima es incapaz de encontrar un destino o un medio de vida para él, lo cual es el punto culminante del mito. Realza la superioridad de Enki como el gran ingeniero y conocedor del destino de todo lo creado. Finalmente, encontramos el mito de los siete sabios. Esta narración, conocida a través de la tradición de Berosus y confirmada por hallazgos cuneiformes, explica cómo la civilización y las artes técnicas fueron entregadas a la humanidad por los dioses. La historia describe que en tiempos primitivos la humanidad vivía como animales. Fue Oannes, un monstruo mitad hombre y mitad pez, quien emergió del mar para enseñar a los hombres todas las artes de la civilización: la escritura, la ciencia, las técnicas, la arquitectura, la ley y la agricultura. Oannes y otros seis sabios, los Apkayu, eran criaturas de Enki. Eran descritos como carpas sagradas que provenían del mar o del río. Su función era simple y vital. Enki creó y envió estos sabios, dotados de extraordinaria inteligencia y pericia, a la Tierra durante el tiempo mítico para instruir a la humanidad en los secretos de la cultura que él había inventado. Su misión era asegurar que la humanidad pudiera cumplir su función esencial: proveer y trabajar para los dioses. El conjunto de estos mitos, desde Dilmun hasta la creación de los Apkayum, consolida la figura de Enki como el ingenioso hacedor. Si bien a veces actúa de forma caprichosa o desenfrenada, él es, en la visión mesopotámica, el único dios capaz de organizar el mundo, resolver las crisis y dotar de civilización y propósito a la humanidad. Hemos visto el poder ordenador de Enki. Ahora vamos a centrarnos en una deidad que encarna la energía desbordante y contradictoria de la vida misma: Inanna, o su contraparte semítica, Istar. Su corpus de mitos es el más extenso y variado de toda la literatura mesopotámica. La diosa Inanna en sumerio o Istar en acadio tiene una personalidad desbordante, resultado de una fusión muy antigua de varias divinidades. Ella es una diosa guerrera, quizás de origen semítico, una diosa patrona del amor libre, probablemente sumeria, y una deidad asociada directamente con el planeta Venus, lo que explica su dualidad constante entre el cielo y la tierra. La literatura mitológica sobre esta diosa se divide claramente en dos grandes secciones temáticas: su aspecto agresivo y su lado amoroso, el aspecto marcial. Aquí encontramos mitos que celebran su aspecto agresivo y su furia. El primer relato, el poema de Agusaya, es uno de los más antiguos y celebra la naturaleza belicosa e insoportable de la diosa. La narración describe cómo la furia de Istar causa grandes perturbaciones. Esto motiva al dios del ingenio, Ea o Enki, a intervenir. Ea decide crear un ser rival llamado Salto, que significa querella, modelándolo a partir de arcilla, con el fin de que se enfrente a Istar y la humille. La intención de Ea, como un padre tratando de calmar a una hija incontrolable, es que al ver a Querella, Istar sea consciente de sus propios excesos y finalmente se calme. Por supuesto, la diosa termina venciendo y eliminando a su rival. El mito se considera una etiología o explicación de un origen para el epíteto Agusaya, que significa bailarina del vals. Sugiere que la danza sagrada de Inanna, que era un ritual de vals guerrero, se instituyó para que la energía de la diosa se centrara en el baile en lugar de desatar la guerra. Tenemos también el mito de la victoria de Inanna sobre el Vi. Este relato forma parte de lo que Jean Botero denomina la mitología de la historia y conmemora la conquista y el sometimiento de Evi, una cadena montañosa o un territorio que se había negado a honrarla. La historia la presenta no solo como guerrera, sino también como diosa de Venus y del amor, la hieródula del dios An.
Inanna desata un ataque devastador contra el territorio y su victoria es celebrada con la institución de otra danza sagrada, pero esta vez asemejándose a una parodia de combate en la que participan incluso cínedes y travestidos, una especie de soldados afeminados. Ahora la amorosa, la inconstancia y los amores de la diosa. Si pasamos a su aspecto amoroso, vemos sus cualidades voluptuosas, su inconstancia y sus muchos amantes. Un mito clave es Inanna y Enki. La diosa viaja a Eridu, no simplemente a rezar, sino con el objetivo claro de obtener los poderes de Enki. Estos poderes, como recordamos, representan los valores y las técnicas fundamentales de la civilización. Enki, astuto pero vulnerable al vino, es embriagado en un banquete por Inanna, y en un acto de embriaguez le ofrece espontáneamente más de 100 poderes, incluyendo el sacerdocio, la realeza, la guerra, el erotismo y diversas técnicas culturales. Inanna, actuando con rapidez, carga a estos en su navío celeste y parte hacia Uruk, su ciudad. Cuando Enki vuelve en sí, se arrepiente del regalo y envía 6 veces a su paje y a diversos monstruos acuáticos, como los 50 gigantes, para recuperar el barco. Pero Inanna, con la ayuda de su astuta asistente, Nin Subur, logra evadir todos los intentos de captura. El mito termina con Inanna descargando triunfalmente los poderes en Uruk, un acto que eleva cultural y espiritualmente a su ciudad por encima de otras. Tenemos el relato ligero de Inanna y su calentura. Cansada, Inanna se echa a dormir en un jardín y es, ¿qué palabra usar en YouTube para que no suene feo? Digamos que es una actividad que normalmente requiere la aprobación y el consentimiento de una mujer, pero en este caso no lo hubo. Y entonces ese acto fue cometido por el jardinero, su calentura. En su euforia, ella entonces desata 3 plagas sucesivas contra el país. Sangre, tempestad. Su calentura se esconde, siguiendo los consejos de Ea, mezclándose con los habitantes de la ciudad. Aunque Inanna finalmente lo encuentra y lo condena, su destino se suaviza garantizándole una suerte de gloria e inmortalidad a través de canciones. Un pasaje muy revelador es el de los amores de Istar o de Inanna, extraído de la epopeya de Gilgamesh, que veremos creo en el próximo podcast. El héroe Gilgamesh rechaza las propuestas amorosas de Istar, recordándole la suerte trágica de todos sus antiguos amantes. Gilgamesh menciona que estos amantes, como Tamuz, el león o el jardinero Isuyanu, fueron golpeados, mutilados o transformados en animales o seres despreciados, sufriendo destinos funestos a manos de la diosa. Este mito consolida la idea de que la vocación de Istar es el amor libre y el placer, excluyendo cualquier noción de fidelidad o matrimonio. Finalmente encontramos el ciclo más famoso, el de Dumuzi Tamuz. Esta es la historia de los amores de Inanna con el pastor Dumuzi, o Tamuz en acadio, y se centra en su destino fatal. La versión sumeria de El descenso de Inanna al infierno es la más detallada. Inanna desciende al infierno con el pretexto de asistir al funeral del esposo de Ereshkigal, la reina del infierno, pero ella va equipada con sus 7 poderes y adornos. A medida que cruza las 7 puertas, es despojada de cada uno de sus adornos, que son los emblemas de su poder. Finalmente es asesinada por Ereshkigal, quedando su cadáver colgado de un clavo. Su asistente, Ninsubur, siguiendo sus instrucciones, busca ayuda. Ea es el único dios que interviene, creando 2 seres asexuales, el Kurgana y el Kalatur, quienes la reaniman con el alimento de vida. Inanna es liberada bajo una única condición: debe dejar un sustituto. Al regresar al mundo, ve a su amante, Dumuzi, disfrutando tranquilamente en su lugar durante su cautiverio, y en un arrebato lo condena. Dumuzi escapa y se esconde, pero la mosca lo traiciona. Inanna acepta entonces un compromiso. Dumuzi y su hermana, Gestinana, se alternarán en el infierno 6 meses cada uno.
La versión acadia, el descenso de Istar al infierno, es más concisa y enfatiza el impacto cósmico de la desaparición de Istar, la sequía y la detención de todo celo y apareamiento en la tierra, poniendo en riesgo la continuidad de la vida. Ea vuelve a intervenir y crea un único ser invertido, y aunque Istar es liberada, la narración sugiere que Ereshkigal la engañó para que condenara a Tamuz. Esta versión concluye con el ascenso semestral de Tamuz a la tierra, acompañado de grandes solemnidades litúrgicas. Y estos relatos se complementan con los mitos sobre la persecución y el destino fatal de Dumuzi. Por ejemplo, un relato comienza con el sueño premonitorio de Dumuzi, interpretado por su hermana Gestinana, que le anuncia su captura y muerte a manos de los demonios. Otro mito es una elegía lírica, donde Inanna llora amargamente a su amante después de su captura y muerte, jurando vengarlo y creando una nueva etiología, al transformar a sus enemigos en odres de agua fresca y en demonios del desierto. Estos relatos son un claro ejemplo de cómo la literatura mesopotámica manipula y varía el mito para centrarse en temas concretos y litúrgicos, como la alternancia de las estaciones o el ciclo de la vegetación. Hemos analizado el ciclo de Inanna, una deidad de energía desbordante. Para completar el cuadro de las deidades de primera línea, debemos examinar el héroe por excelencia de Mesopotamia, el dios de la guerra y la agricultura, Ninurta. Ninurta es una figura central y compleja en el panteón mesopotámico. Él es el hijo de Enlil y su mitología está diseñada para establecer su supremacía como héroe y guerrero. Su nombre, Nin-Urta, que significa Señor de la Tierra Arable, revela su doble función. Integra los rasgos de un antiguo patrón de la agricultura con los de un dios de la guerra, especialmente contra las poblaciones montañosas del este y nordeste, que siempre fueron una amenaza para la llanura mesopotámica. La literatura, que a menudo superpone su figura con la de Nin-Girsu, su homólogo en la ciudad de Lagash, lo presenta como el combatiente intrépido y el héroe vencedor. El poema más extenso e importante de este ciclo es Lugak, el Oninurta y las piedras, compuesto probablemente antes del final del tercer milenio antes de Cristo. Esta obra de estilo vigoroso narra la campaña de Ninurta para someter la montaña, el territorio rebelde del nordeste, cuyos habitantes son monstruosas criaturas de piedra. El jefe enemigo es el demonio Asako, un ser formidable nacido de la unión primordial del cielo y la tierra. Asaku siembra el terror y fomenta la rebelión. Ninurta, advertido por su arma personificada, Sarur, lanza un asalto. A pesar de la resistencia formidable, Ninurta utiliza fuerzas cósmicas como el cataclismo y los vientos, y finalmente derrota y mata al Asaku, destrozando su cuerpo. La victoria tiene una repercusión cósmica y civilizadora. Ninurta consagra el cadáver del Asaku, transformándolo en un vasto yacimiento de piedra Salaku que desciende hasta el infierno. El héroe establece entonces el destino de cerca de 50 piedras, que son materiales líticos importados por Mesopotamia. Él maldice a aquellas que le fueron hostiles e inviste con funciones nobles a las que le fueron fieles. En su función civilizadora, Ninurta organiza el país inventando el arado y estableciendo el sistema hidráulico al canalizar las aguas de deshielo de la montaña hacia el río Tigris, asegurando así la agricultura y la prosperidad. Finalmente, eleva la categoría de su madre Nima, otorgándole el nombre de Ninbursak, Señora de los Montes, y confía a la diosa Nisaba la administración y la cultura agrícola. Esta obra no solo es un mito de la historia, sino que también legitima la promoción de Ninurta como protector sobrenatural del país. Tenemos también el poema Am-Him o el regreso de Ninurta a Nippur.
Este relato se centra en el regreso triunfal de Ninurta a Nippur después de su victoria sobre la montaña. Ninurta llega en su carro de guerra, cargado con los trofeos de los monstruos que ha abatido, entre ellos el temible Anzu. Nuska, el paje de Enlil, debe rogarle que modere su ímpetu y su aura sobrenatural para no asustar a los otros dioses, incluido su padre. El héroe deposita los trofeos en el Ekor, proclama su propia gloria y solicita a Enlil la soberanía, la autoridad real sobre el país como recompensa por su valentía. El poema concluye con la satisfacción de Ninurta al ser reconocido como digno de tal poder. Su esposa en este contexto es Ninibru, señora de Nippur, y se realiza una súplica en favor del rey del país, reafirmando que Ninurta ha ganado el derecho a la regencia. El mito de Anzu trata de la proeza que consolida la supremacía de Ninurta en el plano cósmico, aunque de forma crucial, la victoria depende del ingenio de Ea. La crisis comienza con el robo de la soberanía. El monstruoso pájaro Anzu, que servía a Enlil, roba la tablilla de los destinos, el emblema y talismán del poder supremo. Este acto provoca la parálisis del universo y la incapacidad de los dioses para gobernar. Después de que tres dioses guerreros rechazan el combate por temor al poder conferido a Anzu por la tablilla, Ea, el sabio, interviene, aconsejando que se envíe a Ninurta. Ninurta ataca, pero su flecha es desmaterializada por el poder de la tablilla de los destinos. Ea le envía entonces un mensaje con la estrategia correcta. Debe agotar a Anzu con los vientos y cortarle las alas con un arma cortante. Al perder sus alas, Anzu pierde su capacidad de comando o su palabra eficaz. Ninurta sigue el plan de Ea, derrota a Anzu, recupera la tablilla y restablece el orden cósmico y la autoridad de Enlil. El héroe es recompensado con gloria universal, pero la trama subraya la indispensable astucia de Ea para resolver la crisis, a pesar de que Ninurta es el ejecutor. Esta dependencia se subraya en la tentación y el castigo del victorioso Ninurta. Este relato singular presenta una visión casi satírica de Ninurta y exalta la superioridad intelectual de Ea. Tras la victoria sobre Anzu, Ninurta siente resentimiento porque los poderes no se quedaron en sus manos y ambiciona ser admitido en el Apsu para destronar a Ea, lo que representa una ibris peligrosa. Ea percibe los planes inconfesables de Ninurta. Para humillarlo, Ea crea una simple tortuga de arcilla, la cual se agarra al tobillo de Ninurta y lo arrastra a un hoyo, cubriéndolo de tierra. Ninurta es incapaz de liberarse y queda en una situación ridícula. A pesar de haber vencido a Lanzu, Ea le recrimina su ambición, demostrando que la fuerza no sirve sin el ingenio. Este mito, escrito quizá por devotos de Ea, busca claramente rebajar la soberanía de Ninurta en favor del dios del Apsu. Finalmente, el poema La visita de Ninurta a Enki refuerza el necesario equilibrio de poderes. Ninurta viaja a Eridu para visitar a Enki. Su objetivo es obtener una decisión favorable y los poderes vitales de Enki, necesarios para garantizar la prosperidad, la agricultura y el orden de su reino, Sumer. Enki recibe a Ninurta y le concede los poderes y la autoridad. Esta narrativa subraya que aunque la autoridad soberana de Ninurta proviene de Enlil, su ejercicio efectivo y el éxito económico dependen directamente de la ratificación y los medios proporcionados por Ea. El ciclo de Ninurta, a través de sus épicas batallas contra las fuerzas del caos, establece un principio fundamental de la mitología mesopotámica. La supremacía requiere tanto la fuerza bruta, encarnada por el guerrero Ninurta, como la inteligencia técnica y previsora, propiedad exclusiva de Ea, operando ambas en una simbiosis necesaria para el sostenimiento y la organización del cosmos. Estamos profundizando en las bases de la civilización mesopotámica. Después de examinar el poder de los grandes soberanos, es esencial ver cómo funcionaban los cimientos de ese universo. A continuación exploraremos a las deidades
que aunque de menor rango, eran cruciales para la estabilidad social y cósmica. Piensen en estas divinidades como los ministros y diplomáticos del panteón, cruciales para la integración de pueblos y la explicación del destino, especialmente en relación con el infierno. Comencemos con el matrimonio de Marto. Este mito, escrito en sumerio, explica ni más ni menos que la integración cultural de las poblaciones mesopotámicas con los seminómadas del noroeste, cuya presencia se hizo notable a finales del tercer milenio antes de Cristo. La historia busca, por tanto, legitimar la fusión cultural a través del matrimonio divino. El relato se sitúa en la antigua ciudad de Niná, en una época anterior a la existencia de la realeza. Martu, un hombre soltero que trabaja en las afueras, recibe por error una ración de pan correspondiente a un hombre casado, un hecho que él interpreta como una señal del destino para buscar esposa. Martu asiste a una fiesta de Ninap, donde participa y gana un torneo de pugilato. Numuzda, el dios soberano de la ciudad, le ofrece riquezas como recompensa, pero Martu la rechaza pidiendo la mano de su hija, Ad-Nikidu. Aunque Numuzda acepta, una compañera de Ad-Nikidu intenta disuadir a la novia, describiendo las bárbaras costumbres de Martu y su pueblo seminómada. Se viste con pieles, vive en tiendas, no conoce el arado, come carne cruda, no sabe doblar la rodilla, un gesto de sumisión o rezo. Y lo más grave, al morir no es enterrado según los ritos de la ciudad. A pesar de estas profundas objeciones culturales, Ab-Nikidu, la hija del dios de la ciudad, se mantiene firme en su decisión, resolviendo que se casará con Martu a pesar de todo. Este matrimonio, al ser entre un sedentario y un nómada, invierte las costumbres sociales. Martu se integra a la familia de la esposa, justificando así la sedentarización y el ascenso del dios Amorro, Martu, al panteón local. Es una poderosa metáfora de la diplomacia cultural. Ahora pasemos al infierno con Nergal y Ereshkigal. Este mito explica cómo Nergal, un dios del cielo y de la guerra, se convierte en soberano del infierno al casarse con Ereshkigal, la reina original. La versión más antigua comienza con una ofensa. Los dioses del cielo celebran un banquete mensual y envían a Namtar, paje de Ereshkigal, a recoger su porción. Nergal comete un grave insulto al negarse a levantarse ante el delegado, ofendiendo la majestad de la reina. Ereshkigal jura vengarse dándole muerte. Nergal, aconsejado por el astuto Ea o Enki, intenta primero un disfraz, pero cuando Ereshkigal persiste, Ea le indica que debe atacar el infierno. Nergal desciende acompañado de un grupo de demonios, algunos con nombres de enfermedades epidémicas, y toma la ciudadela infernal por la fuerza. Al someter a Ereshkigal, ésta le ofrece su soberanía en matrimonio y el tablet de sabiduría, una especie de tablilla de los destinos infernal. Nergal acepta y la crisis se resuelve con un golpe de estado matrimonial. La versión más reciente es menos brutal y más seductora. Nergal es engañado para descender al infierno bajo el pretexto de someterse al juicio. Ella le advierte severamente que evite comer, beber, sentarse o bañarse, y sobre todo, que se abstenga de mostrar deseo ante Ereshkigal, para no quedar atado a ese reino. Nergal respeta las advertencias, pero al ver a Ereshkigal desnuda, sucumbe a la tentación y pasan 6 días juntos. Al irse, Ereshkigal se enfurece por el abandono y lo reclama. Ea vuelve a intervenir, disfrazando a Nergal, pero finalmente el héroe regresa y el matrimonio se sella con ternura y pasión. Anu, el dios del cielo, autoriza la unión y la permanencia de Nergal en el infierno. En ambos relatos, el astuto Ea es el verdadero orquestador, promoviendo a Nergal para que se ocupe una posición clave en el mundo inferior y asegurando el orden. Finalmente, encontramos el mito de El dragón gigante, que relata la lucha de un dios contra el caos personificado por Labu, el furioso,
un dragón gigantesco nacido del mar. El Labu aterroriza la tierra, diezmando la población de hombres y animales, lo que pone en riesgo el suministro de alimentos a los propios dioses, causando pánico en el panteón. Ante la crisis, los dioses consultan a Ea para encontrar un campeón. Incluso se narra que Enlil dibuja la silueta del dragón en el cielo, una acción que pudo servir de etiología a la constelación del dragón. Tispac, un dios de Esnuna, es designado como campeón de la promesa de obtener la soberanía sobre la tierra a cambio de su victoria. Tispac sigue la táctica instruida, presumiblemente por Ea, que incluye el uso del viento y la tormenta y su sello cilíndrico como arma. El héroe abate al Labu y se dice que su sangre corrió por el suelo durante más de 3 años. Este mito se enmarca en la tradición de las batallas cosmogónicas que definen el orden del universo y su conclusión subraya la gloria del campeón al salvar a la comunidad divina. El ascenso de Nergal al infierno y la creación del rey Labu son ejemplos perfectos de cómo la mitología mesopotámica utilizó historias sobre dioses de segunda fila para explicar y legitimar fenómenos ineludibles de la existencia, ya fueran políticos como la asimilación de Martú, sociales, el matrimonio, o cósmicos, la necesidad de orden y la muerte. Es como si, al igual que los reinos terrestres, el panteón celestial también tuviera una diplomacia y una jerarquía que se actualizaban constantemente mediante las narraciones de hazañas divinas. Hemos visto cómo los dioses organizan el mundo y el infierno a través de sus matrimonios y sus guerras. Pero ¿cómo empezó todo? El pensamiento mesopotámico no podía dejar al azar las preguntas fundamentales de la existencia. Cuando un mesopotámico se preguntaba por el origen, no buscaba una respuesta científica única, sino una explicación plausible y satisfactoria que reforzara su visión religiosa del mundo. Los mitos que vamos a explorar ahora son los fundamentales, aquellos que explican el origen de los dioses, teogonías, el universo, cosmogonías y la humanidad, antropogonías. Estas realidades están intrínsecamente ligadas, pues las deidades eran al mismo tiempo las fuerzas de la naturaleza y los arquitectos de la cultura. Teogonías, el origen de los dioses. Aunque existen muchas tradiciones, la literatura que conservamos se centra en el linaje divino y la sucesión de poder, a menudo violenta. Un ejemplo impactante es el mito de la teogonía de Duno. Este relato describe la sucesión de la autoridad en la ciudad de Duno a través de 7 generaciones de dioses. La historia es un oscuro drama familiar. El ascenso al poder se logra siempre mediante la usurpación violenta y el asesinato del predecesor. Además, la sucesión está marcada por el incesto. Por ejemplo, una generación toma a su propia madre o hermana como esposa. Para garantizar la permanencia del linaje en ese centro de poder, los dioses asesinados son enterrados en Duno. Piensen en esto, como si fuera una novela de fantasía sobre reyes inmortales. El poder no se cede, se arrebata, y los lazos familiares son herramientas para ese fin. Los dioses de las primeras generaciones a menudo representan grandes realidades cósmicas como la tierra, el mar y el río, o elementos culturales como el ganado y la vid. En cuanto a las cosmogonías, las explicaciones mesopotámicas sobre la creación son variadas, porque como ya mencionamos, su objetivo es la verosimilitud narrativa y la respuesta satisfactoria. Encontramos diversos modelos. Primero, los modelos de creación por separación y generación. El cosmos, según el mito de la separación primigenia, se origina cuando el cielo, llamado An, y la tierra se separan, y los dominios se asignan a los dioses principales. An toma el cielo, Enlil toma la tierra, y Ereshkigal recibe el infierno. También vemos la generación sexual. La vida vegetal y las estaciones surgen de la cópula divina. En el prólogo de una obra llamada El árbol contra la caña, el cielo fecunda la tierra, y de esta unión nacen prototipos como el árbol y la caña. De manera similar, en el verano contra el invierno,
el dios Enlil actúa como creador al fecundar a la montaña con su semen, dando origen a las dos estaciones, verano e invierno, esenciales para el ciclo agrícola. Un modelo distinto es la cadena genealógica, donde se explica la aparición de los elementos en una sucesión jerárquica descendente, como una cascada. El dios Anu crea el cielo crea la tierra crea los ríos y así sucesivamente, mostrando la interconexión de todas las creaciones. Segundo, los modelos de creación por planificación y orden. Estos mitos, a menudo posteriores, destacan la planificación intelectual en la génesis del mundo. En las plegarias y en los relatos del dios Enki, la creación es un acto deliberado y planificado de la tríada suprema, Anu, Enlil y Ea. El cosmos es visto como un espacio organizado, donde los dioses establecen los destinos y las reglas. Enki, el ingenioso, es reconocido como el responsable de la creación de la Tierra y de todo lo que contiene, consolidando su papel como el dios más sabio y técnico. La obra de creación tiene una finalidad utilitaria, garantizar la subsistencia y el descanso de los dioses. Finalmente, la cosmogonía babilónica tardía atribuye la creación únicamente a Marduk. Él crea la tierra como una balsa flotante sobre el mar primordial. A partir de esa tierra, con ayuda de la diosa Aruru, crea a la humanidad con un propósito muy claro, que asuma las fatigas de los dioses. Luego procede a crear los ríos, la flora y la fauna, completando el universo con un solo arquitecto. Y finalmente hablemos entonces de las antropogonías. Los mitos sobre el origen del hombre buscan explicar su razón de ser y su destino, que como hemos visto es el trabajo en beneficio de los dioses. La humanidad surge para la corbea, el trabajo obligatorio, como un sustituto o esclavo de los dioses, cuya labor se había vuelto insoportable. En el relato bilingüe, los dioses, reunidos en asamblea, deciden inmolar a dos dioses de rango menor. Con su sangre y carne mezcladas con arcilla en la fábrica de carne que se ubicaba en Nippur, fabrican a los hombres. El hombre es creado para excavar canales, establecer la irrigación y realizar labores agrícolas y ganaderas, todo en provecho de los dioses. Este destino se subraya con el origen de la asada. El dios Enlil inventa la azada, la herramienta agrícola fundamental, y la usa para modelar al primer hombre en la fábrica de carne. El hombre recibe la azada y con ella su destino es el trabajo forzoso o corbea. Aunque el destino es el trabajo, el hombre recibe un don de la cultura. Antes de la creación del hombre, los dioses vivían desnudos, comían hierba y sin lograr autosustentarse. Por eso, Enki y Enlil, tras crear a los hombres implantándoles el aliento interno, les entregan la oveja madre y el cereal, las bases de la ganadería y la agricultura. En una tradición posterior al diluvio, se narra que An y Enlil restauran a la humanidad, pero inicialmente retienen los instrumentos de la agricultura. El sufrimiento humano y la consiguiente amenaza al suministro divino fuerzan a los dioses a entregar finalmente estas herramientas para que la vida productiva se retome. El conjunto de estos mitos establece una verdad ineludible. El hombre es un ser de naturaleza mixta, pues está hecho de arcilla y de la sangre de un dios, y su función primordial es el trabajo agrario para liberar a los dioses de sus fatigas y asegurar su propia existencia. Si la mente humana es como un reloj, estos mitos son como el primer manual de instrucciones que los mesopotámicos escribieron para sí mismos. Explican paso a paso y con historias vívidas por qué existían todas las piezas, quién las puso en marcha y cuál era el propósito de su incesante tic-tac, que no era otro que servir a los creadores. Continuamos explorando la Génesis mesopotámica, pero ahora a través de una de las narraciones más complejas e influyentes, el poema de Atrahasis o del Muy Sabio. Este texto, datado alrededor del 1700 a.C., no solo cuenta el origen del hombre, sino también las catástrofes que llevaron al famoso diluvio. Es una síntesis magistral de la historia primitiva de la humanidad.
La narración nos sitúa en un tiempo mítico donde los dioses ya existían, pero se comportaban sorprendentemente como seres humanos, con jerarquías y fatigas. La comunidad divina se dividía en dos clases principales, los Anunnaku, que eran los dioses líderes y gobernantes, y los Igigu, los dioses obreros que realizaban el trabajo físico o la corvea. Los grandes dioses Anu, Enlil y Enki se repartieron el universo por sorteo. Anu ascendió al cielo, Enlil tomó la tierra y Enki se quedó con el Apsu, el abismo de agua dulce. El trabajo de los Igigu era considerable. Consistía principalmente en la excavación de cursos de agua y canales, como el Tigris y el Éufrates, para vivificar la tierra. Tras miles de años de labor, estos dioses inferiores se agotaron. Finalmente, los Igigu se rebelaron, declararon el combate contra sus superiores, quemaron sus herramientas, asadas y canastos y rodearon el Ekur, el templo de Enlil, de noche. Enlil, asustado y sin una solución clara, convocó a los grandes dioses a una asamblea, la cual admitió que la carga de trabajo de los Igigu era de hecho demasiado pesada. El problema no podía ignorarse. Ante esta crisis laboral, Ea, el más sabio de los dioses, propuso la solución definitiva, crear un sustituto, el hombre, para que asumiera la pesada carga de trabajo. Ea solicitó la colaboración de Belet Ili, la diosa madre de las matrices, y el plan fue aprobado por la asamblea. El procedimiento de creación requirió un sacrificio. Se decidió que el dios Hue fuera inmolado durante una lustración ritual. Nintu, la diosa madre, mezcló la carne y la sangre del dios sacrificado con arcilla del Apsu. Esta mezcla tenía un doble objetivo. La arcilla ligada a la tierra aseguraba que el hombre sería mortal, volviendo al polvo al morir. Pero la sustancia divina, la carne y la sangre, proporcionó al hombre un alma, Temu o Huetemo, que le permitiría estar siempre vivo después de su muerte y evitaría que su linaje cayera en el olvido. Con esta creación, el hombre se convirtió en un ser compuesto de sustancia divina y terrestre. Ea modeló el prototipo y Nintu fabricó 14 humanos, 7 varones y 7 hembras. Este acto liberó finalmente a los dioses de su trabajo, permitiéndoles disfrutar del ocio. Una vez creados, los hombres se dedicaron a su tarea, pero la historia de la humanidad primitiva, que se extiende a lo largo de 2400 años, está marcada por tres crisis principales, todas originadas por la falta de visión y el temperamento impulsivo de Enlil, y resueltas por la astucia de Ea y su devoto, el muy sabio Atrahasis. La primera crisis ocurrió tras 1200 años. La humanidad se multiplicó y su rumor, o ruido, se hizo tan fuerte que Enlil no podía dormir. Enlil decidió diezmarlos enviando una epidemia. Ea aconsejó al muy sabio que en lugar de adorar a los demás dioses, rindiera culto solo a Naptar, el demonio de la plaga, saturándolo con ofrendas. Namtar, confuso por el exceso de regalos, detuvo la plaga. Cuando el río regresó, Enlil envió una segunda plaga, la hambruna o sequía, ordenando a Hadad que retuviera la lluvia y bloqueando los cursos de agua. La sequía empeoró hasta el punto de que los humanos practicaron el canibalismo. Ea intervino nuevamente, indicando al muy sabio que detuviera el culto a todos los dioses, salvo a Hadad, quien, halagado, restauró la lluvia y el rocío poniendo fin a la sequía. Finalmente, la decisión final llegó después de que la tercera plaga fallara debido a las constantes intervenciones de Ea. Enlil se enfureció por haber sido burlado y tomó una decisión extrema: aniquilar a la humanidad mediante el diluvio. Para asegurarse de que nadie escapara, Enlil forzó a todos los dioses a jurar un juramento solemne de secreto. Ea, que no quería la aniquilación de sus criaturas, encontró una forma astuta de sortear su juramento. En lugar de hablar con el hombre, se dirigió a la pared de cañas del muy sabio Atrahasis y hablando a la pared le reveló el plan de Enlil. Ea instruyó al muy sabio para que destruyera su casa y construyera un gran barco. El barco debía ser de lados iguales, un cubo o cuadrado, y sellado por completo para que el sol no vea su interior.
Atrahasis embarcó a su familia, sus posesiones y ejemplares de todos los seres vivos. La clepsidra, o reloj de agua, indicó el momento exacto para el inicio de la tormenta 7 días después. La catástrofe se desató con furia. Durante 7 días y 7 noches, la destrucción fue total, reduciendo a los hombres a arcilla, mientras que los dioses, aterrorizados y sin ofrendas, huyeron a los cielos, agrupados como perros y desfalleciendo de hambre. Una vez que las aguas se retiraron, Atrahasis desembarcó y ofreció un sacrificio a los dioses, que hambrientos se agruparon alrededor del banquete como moscas. Enlil se enfureció al ver que un hombre había sobrevivido y que el juramento había sido roto. Ea se defendió argumentando con ironía que no había hablado con el hombre, sino con la pared, manteniendo su juramento literal. La asamblea de dioses aceptó que la humanidad debía sobrevivir, pero impuso condiciones para controlar su población. Ea y Nintu establecieron como un nuevo destino para el hombre la mortalidad, una vida corta en lugar de la longevidad de antaño, la infertilidad femenina, mujeres estériles o consagradas, y la mortalidad infantil a través de los demonios. Por haber preservado la vida en la tierra, Atrahasis, junto con su esposa, fue recompensado con la inmortalidad y trasladado a Dilmón, más allá del mar, para vivir como un dios. El poema de Atrahasis establece con claridad que la existencia del hombre, creada por los dioses, tiene el único propósito de liberar a los dioses del trabajo y está sujeta al arbitrio de estos últimos. Hemos cubierto el ciclo de la creación y la catástrofe primitiva. Ahora giramos hacia el clímax de la mitología mesopotámica, una épica que define la ascensión de una ciudad y su dios patrono, la glorificación de Marduk. El mito fundamental de Babilonia es conocido por su inicio. Enuma Elis, que significa cuando en lo alto, la famosa epopeya de la creación. Esta obra, una de las tres grandes composiciones en lengua acadia, fue concebida primordialmente como una apología para el ascenso de Marduk a la soberanía absoluta sobre el universo. Se cree que el poema fue redactado y publicado en el último cuarto del segundo milenio, específicamente bajo el reinado de Nabucodonosor I, para justificar la primacía de Marduk, dios patrón de la ciudad de Babilonia, tras la recuperación del poder político por parte de esta metrópolis. El texto es extraordinariamente erudito. Sus autores lograron una síntesis vigorosa y coherente al recopilar y fusionar antiguos temas mitológicos, adaptándolos todos para que convergieran en la figura de Marduk. Consta de aproximadamente 1100 versos, distribuidos canónicamente en 7 tablillas. La epopeya se desarrolla como una teogonía que culmina en una batalla cósmica decisiva. Al principio solo existían las aguas primordiales, Apsu, el agua dulce, el progenitor, y Tiamat, el mar, la generadora de todos. De su mezcla nacieron las primeras generaciones de dioses, incluyendo a Asdar, Kishar, Anu y finalmente Ea. La primera crisis surgió cuando los dioses jóvenes se volvieron bulliciosos, perturbando el silencio de Apsu, quien planeó exterminarlos. Ea, el sabio, se anticipó al plan, adormeció a Apsu con un encantamiento, lo despojó de sus insignias, la corona y el brillo sobrenatural, lo mató y luego construyó su propia residencia, el Apsu, sobre sus restos. En este Apsu, Ea y su esposa Damkina procrearon a Marduk, quien nació con formas inauditas, dotado de una fuerza formidable y una mirada fulgurante. Su abuelo, Anu, lo aclamó como el sol de los dioses. La segunda crisis fue la más grave. Tiamat se llenó de furia por la muerte de Apsu y por la agitación provocada por los vientos que Anu había dado a Marduk. Ella decidió vengarse y creó un ejército aterrador de 11 criaturas monstruosas, dragones gigantes, bisontes, hombres escorpión, y los dotó de armas irresistibles. Tiamat exaltó a Kingu, su nuevo consorte y generalísimo, y le entregó la tablilla de los destinos, que confiere la autoridad suprema. Los dioses, aterrorizados, no pudieron hacer frente a Tiamat,
Ni siquiera Ea ni Anu se atrevieron a combatir. Marduk se ofreció entonces como campeón, pero exigió una recompensa inmensa. Su triunfada se le concedería la supremacía absoluta sobre el universo. Los dioses, reunidos en asamblea y embriagados, aceptaron sus términos y le confirieron el cetro y la autoridad real. Marduk se preparó para la batalla con armas racionales, arco, maza y el Dilivium, la tormenta. Al confrontar a Tiamat, la envolvió en su red y la inmovilizó lanzando vientos a su boca para que no pudiera usar sus poderes mágicos. Luego la mató partiéndole el cuerpo con una flecha. La creación que siguió fue una cosmogonía por desmembramiento. Marduk usó el cadáver de Tiamat para construir el universo. Con una mitad formó la bóveda del cielo, creando las estrellas, las constelaciones y regulando la trayectoria de la luna y el sol para definir el tiempo. Con la otra mitad creó la tierra firme, sobre la que dispuso las montañas, formada con los pechos y la cabeza de Tiamat, y excavó los ríos en sus ojos. Después de organizar el universo, instaló a Anu, Enlil y Ea en el cielo y devolvió la tablilla de los destinos a Anu, demostrando que había establecido un nuevo orden divino. Tras organizar el cosmos, los dioses pidieron a Marduk que construyera una residencia para él. Marduk diseñó el Esagil, el templo principal de Babilonia, como réplica de los santuarios celestes y lo estableció como el centro del universo. Fue construido por los demás dioses en señal de sumisión y devoción. Para liberar a los dioses de su trabajo de construcción y manutención, Marduk concibió la idea de crear a la humanidad para que asumiera la pesada corvia que antes realizaban los dioses. Ea fue el encargado de la ejecución. Entregó a Kingu, el general de Tiamat, para que fuera inmolado. Ea mezcló la sangre y la carne del dios sacrificado con arcilla para crear a la humanidad, imponiéndoles el yugo del trabajo y la obligación de mantener a los dioses. Marduk, coronado y aclamado por todos los dioses, distribuyó el resto de los poderes divinos. Su victoria y sus actos de creación le valieron más de 50 nombres, la doxología, que no son simples títulos, sino la materialización y el inventario de todas sus virtudes y prerrogativas sobre el cosmos. El poema concluye con la exhortación a que su gesta sea recordada y recitada. Esta recitación garantizaba la seguridad y la prosperidad del rey y del país. Al igual que el Atrahasis explica el origen del hombre como mano de obra, el Enuma Elish utiliza estos mitos para legitimar el dominio de Marduk, cuya victoria sobre el caos lo convirtió en el ingeniero y soberano absoluto del universo, reemplazando a la antigua tríada suprema y estableciendo a Babilonia como el ombligo del mundo. Ahora abordemos la última de las grandes composiciones épicas mesopotámicas, una obra que se sumerge en la decadencia y el caos histórico de Babilonia, el poema de Erra. El poema de Erra o Nergal, soberano del infierno, se considera la obra más reciente y aparentemente la última de las grandes composiciones mitológicas de la civilización mesopotámica. Data de un extenso periodo entre el 1700 y el 850 a.C. y es una obra extensa, vigorosa y sublime que alcanza el tono de una epopeya que busca explicar el sufrimiento y el desorden político. El poema narra las hazañas de Erra, conocido por su belicosidad y capacidad para organizar catástrofes y masacres. Erra es asistido por Izum, su capitán y consejero, y por el grupo de los siete, divinidades menores que actúan como sus soldados e instigadores de la guerra. La obra comienza con Erra, el dios de la guerra, descansando con su esposa Mami. Sin embargo, los siete campeones, aburridos de la paz, lo incitan a la guerra. Su argumento es crucial. El descanso disminuye la gloria de Erra y hace que los hombres, llamados los cabezas negras, pierdan el miedo y el respeto por él, llegando incluso a despreciarlo. Erra se deja convencer por el temor a ser menospreciado y decide destruir a la humanidad, pero debe hacerlo sin que Marduk, el soberano del universo, se interponga. Marduk se encuentra en su templo, el Esagil de Babilonia, encarnado en su preciosa imagen, su estatua de culto.
Erra acude a Marduk y mediante una astuta estratagema le persuade para que abandone temporalmente su estatua. Erra le hace ver que su imagen y su corona han perdido el lustre con el paso del tiempo, sugiriendo la necesidad de una operación de limpieza o renovación con fuego. Marduk duda recordando la catástrofe ocurrida en su ausencia anterior, durante el diluvio, cuando el universo se descompuso. El vínculo cósmico se deshizo, las estrellas celestes cambiaron de posición y las aguas dulces se desecaron. No obstante, Erra promete garantizar el orden del universo en su lugar. Finalmente, Marduk accede y se retira, posiblemente al infierno, junto a los Anunnaki. Tan pronto como Marduk abandona su sede, se desata la anarquía universal. Erra, liberado, desata la guerra, sembrando la destrucción y las masacres en toda Mesopotamia. Sus campañas son un catálogo de desastres nacionales, incluyendo una guerra civil y una masacre en Babilonia, la destrucción de Sipar, la ruina de Uruk, cuya diosa Istar es deshonrada, la desolación de Dur, Kurigalzu y Der, con sus dioses siendo capturados por los enemigos, los suteos, nómadas arameos. Las ciudades, por cierto, ya las abordamos en un capítulo anterior, por si quiere profundizar en su historia. El poema insiste en que estas desgracias son obra exclusiva de Erra, quien actúa como un tirano cruel y sádico. Él desbarata el orden social, matando por igual a justos e injustos y aniquilando los cimientos de la civilización. La furia de Erra es la explicación mitológica de los graves periodos de decadencia histórica y las invasiones que sufrió Babilonia. Izum, el capitán de Erra, interviene constantemente, oponiéndose a la intensa guerra de su señor. Izum asume el papel de mediador y protector de los hombres, suplicando clemencia y exponiendo las consecuencias catastróficas de la aniquilación humana. Izum finalmente logra convencer a Erra de que dirija su furia hacia los enemigos externos del país, los suteos, en lugar de seguir destruyendo Babilonia. Erra se calma y regresa a su templo. Izum aprovecha el momento para suplicar a su señor que restaure Akkad, Babilonia, y le concede el dominio eterno sobre sus enemigos. El poema termina con una doxología en honor a Erra y a Izum. Se revela que el autor de la obra, Kapti Ilani Marduk, recibió el relato por revelación del propio Izum. Esta obra culmina la tradición de la literatura mitológica con una promesa de esperanza. El poema mismo se convierte en un amuleto apotropaico contra la peste y la guerra. Se asegura que cualquier rey o individuo que le resucite o guarde una copia en su casa estará libre de desgracias y su reino prosperará. El poema de Erra es la conclusión de la gran narrativa mesopotámica. Utiliza la furia de un dios para explicar el caos histórico, pero asegura a través de la astucia de su capitán la posibilidad de la restauración y la prosperidad, cerrando el siglo con la esperanza de la que la palabra divina guarda en el poema pueda proteger a la humanidad. Ahora nos enfocaremos en la etapa final y el legado de la literatura mesopotámica. Esta es una fase de transición intelectual marcada por el agotamiento de la creación de mitos y el paso del pensamiento concreto a la abstracción metafísica. El poema de Erra es considerado la última gran composición mitológica escrita en acadio. A partir de este momento, el vigor creativo parece haberse agotado. Esta situación fue paralela a la creciente influencia del arameo, que se convirtió en la lengua de uso común. Esto relegó al acadio, escrito en el complejo sistema cuneiforme, a un dominio puramente literario y erudito. Debido a que los hablantes de arameo carecían del potencial creativo para enriquecer la antigua cultura mesopotámica, la literatura académica en acadio se transformó en un venerable legado cuyo principal valor era su antigüedad. La preocupación dominante de los intelectuales, los profesores y exégetas pasó a ser la conservación y el estudio de este patrimonio. En este periodo final surgió un nuevo género literario, los comentarios cultuales. Estas obras eran áridas y abstrusas, esencialmente exégesis mitológicas de la liturgia. Los eruditos seleccionaban rituales y yuxtaponía junto a ellos narraciones mitológicas o referencias a aventuras divinas.
El propósito era doble: aclarar o justificar los gestos litúrgicos y las prácticas del culto, sugiriendo que los ritos imitaban o recordaban el comportamiento de los dioses, confirmando la dependencia del comportamiento religioso con respecto a la ideología. Es crucial notar que los mitos utilizados en estos comentarios no eran nuevas invenciones, sino reestructuraciones y transposiciones de temas tradicionales ya conocidos. Por ejemplo, las hazañas de Marduk contra los monstruos que antes combatían Ninurta, o la derrota y muerte de dioses de alto rango. Esta reelaboración de temas existentes demuestra que la tradición mitológica siguió siendo activa y productiva, aunque John no generaba grandes relatos originales. La tradición mitológica experimentó una profunda metamorfosis impulsada por la relectura y el análisis constante de los textos antiguos. Las narraciones míticas completas y detalladas fueron despojadas de sus circunstancias específicas para convertirse en temas explicativos o esquemas abstractos. Es decir, se produjo una reducción del mito a tema. Por ejemplo, el mito de Ninurta, que originalmente explicaba la liberación del país mediante una guerra concreta, se transformó en un tema aplicable a cualquier victoria divina contra el caos o la usurpación de poder. Esta fase coincidió con la influencia externa y la alegoría. El contacto con la cultura helenística tras la conquista de Alejandro Magno influyó en la interpretación de los mitos. Eruditos tardíos como Berosus hacia el 300 a.C. resumieron el Enuma Elish, tratando a figuras como Tiamat y Marduk no como dioses históricos específicos, sino como alegorías o principios universales, por ejemplo, el mar y el demiurgo. Esta nueva lectura significó la abstracción de la realidad concreta. Los mitos perdieron su significado realista y personalizado para adquirir un sentido más universal, menos material y más abstracto. La creación del mundo y la existencia humana fueron interpretadas como meras metáforas de las verdades metafísicas que los pensadores griegos podían entender. Esta evolución del pensamiento, que va de lo singular y concreto a lo universal y abstracto, fue una característica de la civilización mesopotámica en muchos campos, como el desarrollo de la escritura o la jurisprudencia. La mitología fue el último producto intelectual afectado por esta corriente, transformando las narraciones concretas en soportes de un saber más abstracto. Para ilustrar esta transformación, podemos ver la mitología como un vasto río. En la antigüedad fluía poderosamente, generando nuevas historias. En la época final, el río dejó de crecer, pero los eruditos, como ingenieros, canalizaron sus aguas en una red de irrigación compleja, los comentarios, utilizando la fuerza del caudal pasado para nutrir las nuevas ideas, convirtiendo la creencia literal en una forma sofisticada de alegoría para justificar la realidad contemporánea. Y con esto cerramos nuestro primer acercamiento a la mitología mesopotámica, un universo fijado en la arcilla por los escribanos. En nuestro próximo episodio vamos a centrarnos en la obra cumbre de este pensamiento, la epopeya de Gilgamesh. Profundizar en Gilgamesh es esencial porque es la primera gran reflexión literaria sobre la angustia por la muerte y la condición humana en la historia registrada. Es el poema que nos enseña a aceptar nuestro destino mortal. Una vez que hayamos descifrado el mensaje de Gilgamesh, daremos el gran salto cultural y geográfico a las orillas del Nilo, para iniciar nuestra exploración de Egipto. No te pierdas el próximo episodio de Historia Humana Podcast. Hasta entonces.